Ese mensaje le he titulado Fe, Servicio y Gratitud en el Reino. Fe, servicio y gratitud en el reino. Y estamos en nuestra serie de Lucas, firmes en la certeza del Evangelio. Y nomás le pido al Señor que me permita terminar, porque si no, la vez pasada no avanzamos mucho, pero vamos a ver si esta semana podemos avanzar un poquito más. Dice Lucas 17, versículo 5. Voy a leer hasta el 10. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Yo quiero preguntarte, ¿cómo vienes hoy? ¿Vienes entusiasmado, gozoso, agradecido? ¿Vienes afanado, angustiado, ansioso? ¿En qué estás pensando hoy? ¿En tus necesidades, en tu economía, en tu salud, en tu trabajo, en las broncas que tienes en tu casa? ¿En cómo vienes? ¿En dónde están puestos tus ojos y tu corazón el día de hoy? Y no me sorprendería nada, hermanos, que todos viniéramos con una gran conciencia, muy entonados, muy concentrados en nuestra situación actual. Pero nosotros estamos aquí y hemos estado viendo estas enseñanzas de Jesús. Recuerden que desde el capítulo 11 Jesús empieza a enseñar a sus discípulos. Y vamos a continuar todavía por este capítulo y el siguiente, Jesús enseñando a sus discípulos. Y lo que está enseñando son los principios del reino, que inclusive en el capítulo 6 tiene una sección muy grande. También el Señor otra sección que Lucas acomoda de grandes instrucciones, que repasamos la semana pasada, donde nos llama a amar a nuestros enemigos, por ejemplo. Lo que el Espíritu Santo quiere en esta sección que nosotros entendamos es la perspectiva de Jesús. Él no está enseñando solamente principios adecuados para vivir, ¿verdad? La mejor manera de vivir. Lo que Él está enseñando es cómo se vive en el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? La realidad nueva que Él viene a inaugurar. ¿Cuáles son los principios y los valores de ese reino? De tal forma que nosotros que fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz, entendamos que ya estamos en otro reino y que los principios y valores nuestros son diferentes. No son los naturales, y mucho menos los valores y los principios de este mundo. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy con estas tres cosas, fe, servicio y gratitud, tiene mucho que ver con eso. Y que para vivir la vida del reino
necesitamos nosotros tener los ojos puestos en Cristo y su reino y no en nosotros y en este mundo. Tiene que haber un cambio de perspectiva, un cambio de postura de vida. Y creo que el Señor lo ha estado viendo desde que estuvimos enfatizando, por ejemplo, cuando Abelardo trajo la enseñanza de la mayordomía. O sea, en el reino tú eres mayordomo. En el mundo tú eres el dueño. Cuando Alex trajo la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? En el reino, Lázaro era el afortunado. En el mundo, el rico era el afortunado. Y esta contradicción o este contraste o esta diferencia no es tanto que las cosas sean al revés en el reino de Dios. Lo que pasa es que el mundo está al revés de cómo Dios diseñó la cosa, de cómo debe ser el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a hablar de la que debe ser nuestra perspectiva conforme al reino. Y estas cosas como el Señor enseñaba y lo cambiaba todo, ¿verdad? Y así lo primero que vamos a ver es esto acerca de la fe. Los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Y por qué está este versículo aquí? Dos versículos que está después de tener cuidado, el llamado de que debemos de tener cuidado los mutuos los unos de los otros y cuidar si alguien cae en pecado y cuidar cómo respondemos y cuidar no ser tropiezo, etcétera. Y el Señor le dice a los apóstoles, aumentanos la fe. Bueno, recuerden que Lucas no andaba con los apóstoles. Él todo esto lo investigó y lo anotó. Entonces el Espíritu Santo, cuando Él está escribiendo su relato de todo el Evangelio de la vida del Señor y los apóstoles, el Espíritu Santo le inspira a que ponga ese versículo ahí. O los versículos no los pusimos nosotros, ¿verdad? Pero esto de que los apóstoles le pidieron que les aumentara la fe. No sabemos qué fue lo que provocó que los discípulos le pidieran que necesitaban más fe. Pero lo que sí sabemos, que está aquí, porque el Señor quiere que nos demos cuenta que dentro de este contexto del reino versus el mundo, se necesita fe para vivir como siervos del reino. Se necesita fe para vivir conforme a los valores del reino. Sin fe tú vas a vivir en base a tu vista y a tus necesidades. Solamente con los ojos de la fe vas a poder tú vivir conforme a los valores del reino. Se necesita fe, por ejemplo, para amar y perdonar a los que nos ofenden. Algo que te ponga una perspectiva diferente, de decir es mejor perdonar al que te ofende que lo que te dice el mundo, que es el que te ofendió, tú te tienes que desquitar. La fe es lo que nos traslada de una perspectiva terrenal, de en el aquí y en el ahora, a una perspectiva del reino celestial. ¿Cómo te puedes tú explicar que en el reino estamos llamados a amar a nuestros enemigos? ¿Cómo te puedes explicar que Jesús dice si alguien te pega una bofetada en una mejilla, ponle la otra? Tiene que operar la fe, tiene que haber algo en lo que tú estás confiando que te hace hacer algo completamente en contra de lo que sería natural para ti hacer. Lo natural es que si a ti te dan una bofetada, pues tú les das otra bofetada, ¿no? Eso es lo natural. Eso es lo, digamos, humano, lo terrenal. Lo que cambia la ecuación es la fe. Porque la fe es necesaria y la fe es la expresión de que nosotros estamos confiando en Dios. Ellos le piden entonces al Señor que les aumente la fe. Como si la fe fuera algo que acumulamos. Me falta fe, dame más fe, Señor.
Bueno, la fe no es como la sabiduría, por ejemplo. La sabiduría tú la vas adquiriendo y creces en sabiduría, adquiriendo más y más. La fe no es así. La fe no es una cosa que tú acumulas. La fe no es algo que se te da, que se te transmite por, ¿te necesitas más fe? Ahí te va fe. ¿Ok? No es un ejercicio del poder de Dios sobre tu vida. Es un fruto del operar del Espíritu en tu vida. Es algo que sale de ti. En la fe, hermanos, es un ejercicio de nuestra confianza en aquel que nos habla y nos promete. Es la seguridad de que nuestro Dios es fiel, de que nuestro Dios es real y que nos escucha cuando lo buscamos. La fe no es algo que aquí Jesús les está explicando. Mira, la fe ustedes están queriendo tener mucha fe y me están pidiendo que se las aumente, pero lo que necesitas tú es una fe del tamaño de una semillita. Que si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es así como la semilla de la ajonjolí, dice una cosita así chiquita. Dice, sería suficiente para que le digas a este árbol que se desarraigue de donde está y se vaya y se tire un clavado en el mar. Si tuvieras fe de ese tamaño, dile al árbol y el árbol va a brincar y se va a echar allá. Y entonces está diciendo el Señor una hipérbole aquí, ¿verdad? Está haciendo algo exagerado. El Señor está diciendo, ve el tamaño de la fe que te estoy diciendo y ve que esa fe sería capaz de algo imposible. No es, lo que está diciendo Jesús no es la cantidad de fe que tienes, sino el nivel de confianza que has depositado en el Señor, lo que determina tu fe. El trasladar un árbol hasta el mar, en otra ocasión el Señor habló también de una fe del tamaño de una semilla de mostaza, pero en ese momento dice que era suficiente una fe del tamaño de una semilla de mostaza para trasladar un monte. Imagínense, para mover el cerro, el monte Franklin, moverlo, pero que estuviera de este lado del río. A mí sí me gustaría que la Franklin estuviera de este lado del río. Estaría muy padre, ¿verdad? Dice, es lo mismo. Para el caso es lo mismo, porque no es el tamaño de fe, sino que nosotros pudiéramos llegar a confiar y creer que si le pedimos al Señor eso, el Señor lo iba a hacer. Y yo les voy a decir una cosa, ¿verdad? Todos los milagros de Dios son tan imposibles como el que se mueva una montaña de su lugar. Cuando nosotros estábamos en la crisis aquí del 2008, que estábamos en el 2010, en el 2010 estábamos a unos meses de que la ciudad cayera en una anarquía total controlada por el crimen organizado. Resolverlo para nosotros era imposible, así como Abelardo oró ahorita. Resolver la situación del país es imposible. Tan imposible como sería que un árbol se saliera y volara y se fuera a echar al mar. Igual de imposible. Sin embargo, el Señor nos contestó y el Señor cambió la ciudad. Y la hizo de una manera sorprendente y la hizo rápidamente. Cuando se ha dado aquí testimonios de personas que habían sido diagnosticados con cáncer, que luego se hagan otros exámenes y que los doctores le dicen, no hay nada del cáncer que habíamos visto anteriormente.
Eso es imposible que suceda en lo natural, hermanos. Tan imposible como que se mueva un monte y se mueva de lugar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que la fe, que si solamente tuvieras tantita fe de que nuestro Dios nos escucha, aunque le pidamos algo imposible, si se lo pedimos conforme a su voluntad, Él lo puede hacer y lo va a hacer. No nos está diciendo que andemos orando para que se muevan montañas, ¿verdad? Nos está diciendo lo que es la fe y lo que no es la fe. La fe no es que te convenzas mentalmente de que algo va a suceder. No te está diciendo, si tú crees lo suficiente, entonces sí, la montaña se va a mover, el árbol se va a echar al mar, me voy a convencer, se va a echar al mar, y como si fuera un esfuerzo humano, como si fuera algo que tú te tienes que mentalizar, como si fuera una confesión positiva. No es fe en nosotros, no es fe en nuestra fe. No es una fe presuntuosa que se siente segura, como muchas personas hemos dicho tal vez, ¿verdad? No, yo estoy seguro que Dios me va a contestar porque tengo mucha fe. ¿En qué está depositada la seguridad entonces? En ti. Yo así estaba seguro que mi segundo hijo iba a ser un varón, iba a ser un parto natural. Estaba tan seguro que hasta lo soñé. Iban sacando a Kena en la camilla y le iban a operar y dije, no, en lo que llega al quirófano va a salir el niño. Nació mi hija y sufrí una desilusión como si Dios me hubiera engañado. Dije, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué me hiciste creer que iba a ser niño y luego no solamente no fue natural, sino que salió niña? Y la quiero mucho, ¿verdad? Pero yo sentí eso y se lo confesé a Kena. O sea, se fue al cuarto de recuperación, la niña se la llevaron allá al cunero y yo me salí del hospital, o sea, con lágrimas diciéndole, Señor, ¿qué pasó? Eso se llama fe presuntuosa, porque mi fe estaba en mi seguridad. Ya le tenía el nombre, ya todo. No es esa la fe. No es algo que surge de nosotros. La fe es aquello que nosotros depositamos por la fidelidad de la persona en quien confiamos. Es simple y sencillamente eso. Y todo mundo puede tener fe. Aquellos de ustedes que piensan que si tienen una necesidad deben de ir a orar tienen que ir a pedir al pastor que les ore, porque el pastor tiene mucha fe. ¿No se están dando cuenta que ustedes la única fe que necesitan es la fe del tamaño de un grano de mostaza? Y todos podemos tener fe. Si tú tienes... Es como si tú creciste con tu abuelita siempre fue cariñosa y amable y fiel y todo lo que te decía te lo cumplía. Y tú dices, ¿a quién le dejo que me cuide mi niño? Y tú piensas en tu abuelita y dices, pues claro, con los ojos cerrados se lo dejo a mi abuelita. Es la mejor persona que conozco. Y me voy, oye, ¿no estás preocupado de que tu hijo se haya quedado ahí con tu abuelita? No, olvídate, si ando de vacaciones, yo ando quitado de la pena. ¿Por qué? Porque confías plenamente en esa persona que tú conoces. Por eso todo mundo puede tener fe, y una gran fe, porque no depende de ti. La fe nace cuando tú te das cuenta de la fidelidad
de los atributos, del carácter, del corazón, del amor de aquella persona que te está hablando y te está prometiendo: no te preocupes, yo me encargo. Se tiene fe en la persona. Mire, abran sus Biblias ahí en el capítulo 11 de Marcos. Marcos 11. Versículo 22. Aquí el Señor había maldecido una higuera. Y en la mañana salieron a orar, pasaron donde estaba la higuera y estaba seca. Y dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y dijo el Señor: ¿y qué querías? O sea, ¿por qué te sorprendes? ¿O qué? ¿Cuál es el rollo? Y entonces Jesús les responde, dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Memorízate esta palabra. Es más, memorícense esto y repítanlo conmigo. ¿Ok? A las 3. 1, 2, 3. Tened fe en Dios. Otra vez. Tened fe en Dios. Si quieres memorizar algo en la Biblia, memorízate esto. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate, al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y luego yo creo que vale la pena que recordemos el 25 y el 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. De eso hablamos la semana pasada. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Si tú no vives conforme a los principios del reino, pues entonces no estés esperando que Dios actúe en base a los principios del reino tampoco. Tened fe en Dios. La fe es en la persona. La fe es algo que tú depositas en una persona, y en este caso tiene que ver con confiar en Dios al punto que cuando le hablamos no dudamos. Y no está hablando de nuevo el Señor de que ores para que se muevan montañas. Ay, cómo me gustaría hacer un milagro. Ay, voy a orar a que ese árbol que está ahí se seque para mañana. Eso sería presuntuoso, y bíblicamente el Señor nunca te va a escuchar, porque tú estás igual queriendo, como pensando que la oración es magia. Eso es una ofensa, porque no estás depositando tu confianza en el Señor. Aquí lo que está diciendo es que creas. ¿Y qué es lo que tenemos bíblicamente que debemos de creer? Debemos de creer que el Señor, lo que nos ha revelado es que nosotros entendemos cómo es Él. La fe es en una persona, y por eso es que la Biblia nos dice y nos enseña en todo el libro de Romanos que nosotros debemos de vivir por fe. La fe es el fundamento de la vida del reino. Si tú quieres decir, ok, ¿qué es lo que yo debo creer? Léete el libro de Romanos. El capítulo 5 es un desbordamiento de Pablo hablando de la grandeza del amor de Dios y de las innumerables bendiciones que ya tenemos, que ya nos las dio el Señor, las cuales batallamos nosotros para creer. Por eso es que la fe va a crecer en proporción de tu comunión con Dios. Si la fe es en Dios, entonces quiere decir que la fe no es una cosa que obtenemos. La fe entonces es una manera de vivir.
No es una solamente manera de orar. No aplicas fe nomás cuando oras. Vives por fe. La fe es una postura de descanso, es una postura de confianza en la que tú permaneces en tu vida. Se trata de vivir con la conciencia y dependencia en aquel que está reinando. En otras palabras, la fe es la postura que obtienes cuando tus ojos están puestos en el Rey y en su reino. Si tú crees que Jesús está reinando y tú crees que Jesús es Dios, el creador de todas las cosas, y que tu vida está en sus manos y que Él dio su vida en la cruz y resucitó para estar sentado a la diestra del Padre, para llamarte a ti y para salvarte y para concederte la herencia de que vivas con Él para siempre. Si tú crees eso, entonces ¿de qué te preocupas? ¿Por qué tienes temor? Tenemos temor porque no estamos descansando en esas verdades. Les voy a confesar, personalmente. Cuando yo estoy orando todos los días, y le estoy pidiendo a gente, ora por esto, ahí te encargo que ores, ahí te encargo tus oraciones, ¿Saben qué estoy creyendo? Que yo necesito convencer a Dios de algo, que aunque es válido, aunque Él me ama, aunque no tengo nada de qué preocuparme, yo estoy sintiendo, necesito acumular oraciones para que entonces diga, ay, ándale pues. No quería, pero pues, oye, le dijiste a tanta gente, pues ya ni modo de desairarlos a todos, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta, ¿verdad? Y lo veo que el Señor me contesta y me contesta con más allá de lo que yo me imaginaba. Y digo, ya conozco al Señor, que siempre obra conmigo conforme a su gracia. ¿Por qué dudé? Y me doy cuenta que dudé porque tenía temor. Porque tenía temor de lo que pudiera suceder. Hermanos, si tú te mueves en base al temor, entonces no tienes fe. Si tú vives sobre las bases de la angustia, la ansiedad, la condenación, la inseguridad, si tú te vives sobre eso, ¿verdad? El problema no es lo que está pasando en el mundo. El problema no es la situación política. El problema no es el crimen organizado. El problema es tu falta de confianza y de fe en el Señor, que promete cuidarte y estar contigo. Y pásate lo que te pase, lo peor que te puede pasar es que te mueras. Y si te mueres, estás con Él. Pero si tu perspectiva no está allá, está aquí, y tú estás viviendo para este mundo, estás diciendo, es que yo no me quiero morir hasta que no pueda comprar un carro nuevo. Ven que la bronca, en el reino, lo que tú necesitas para vivir conforme al reino es dónde están puestos tus ojos. ¿Para qué estás viviendo? Si estamos viviendo para la eternidad y estamos aspirando a que nos vaya como le fue a Lázaro, entonces vamos a vivir por fe. Vamos a vivir para lo que el rey nos ha prometido. ¿Y cuántas veces en el Evangelio el Señor dice, no te preocupes ni por lo que vayas a comer? Confía en mí. Mi Padre sabe la necesidad que tienen sus hijos. Señor, pero me dio cáncer. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la onda? Algún día me gustaría escuchar un testimonio, ¿verdad?
Que diga a alguien, me dio cáncer porque el Señor dijo, ya, es hora que vengas. Y yo escogí esta muerte para ti. O sea, no lo vamos a escuchar nunca, ¿verdad? Porque tendría que ser alguien que ya esté del otro lado y que diga, le doy gracias a Dios que me dio cáncer y me vine con el Señor. Pero nosotros siempre sentimos como que se le salió de las manos el Señor. La fe, hermanos, es la forma de vida. Por ello, si tú quieres tener fe, tú necesitas beberte, chuparte este libro, conocer al Rey, conocer su reino, conocer sus propósitos, conocer sus promesas y luego apoyarte a vivir en eso, a confiar en eso. Y la base de nuestra fe es el Evangelio. O sea, nosotros no necesitamos que Dios nos demuestre que Él es fiel, que Él es amoroso, que Él va a cuidar de nosotros. Ya nos lo demostró en la cruz. ¿Qué más muestra de fidelidad y de amor quieres? Que Dios Padre dijo, me interesa tanto tu salvación y tu bienestar eterno que voy a enviar a mi Hijo a que muera por ti. ¿Qué más quieres para creer en Jesús? Y si tú estás aquí y tú no has creído en Jesús, ni nunca has puesto tu confianza. Poner tu confianza significa que le dices, Señor, pon la mano. Ahí está mi vida. Haz conmigo con lo que tú quieras. Confío en ti más que en mi propia capacidad de llevar bien mi vida. Si tú nunca lo has hecho, hazlo. Cristo ya demostró qué tipo de persona es Dios. Una persona que está dispuesta a morir por tu salvación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes problemas en tu vida y tienes problemas y caes en temor, en angustia? Estás temeroso. ¿Sabes qué está pasando? Fundamentalmente, básicamente, tú pusiste tus ojos en ti, en tu situación, en lo que te puede pasar, en lo que has hecho, en lo que no has hecho, en lo que te falta, en lo que quisiste tener y no tuviste, en lo que quieres tener y aún no obtienes, en tus errores del pasado, en tus carencias, en lo que quieras. Tú pusiste tus ojos en ti y en este mundo. En lugar de ponerlos en el Señor, en sus méritos, en su carácter, en sus promesas. Cuando vienen cosas inesperadas a tu vida, no suceda lo que esperabas. En lugar de recibir una promoción, te corren el trabajo. Vas y te haces un análisis y sales y el doctor te pone una cara de decir, ¿sabe qué? Le vamos a tener que hacer más análisis porque estoy viendo cosas que no me gustan y se te cae así el corazón hasta el estómago. Estás entusiasmado y de repente viene una mala noticia y caes en angustia. Es más, estás entusiasmado en la iglesia, te acabamos de presentar el domingo pasado. ¿Fue el domingo pasado cuando presentamos a los nuevos miembros? Antepasado. Presentamos aquí los nuevos miembros, estás bien emocionado. Vienes el domingo a la iglesia y alguien te ofende. Un pastor te ofende. Y tú dices, yo que tenía tanta esperanza y con esta iglesia y tanto que me gustaba, ya ahorita ya no sé ni qué creer. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En ti
y en este mundo, en cómo te sientes, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas. En lugar de simple y sencillamente poner tus ojos en el Cristo revelado y decir, pase lo que pase, yo voy a confiar y descansar en ti. Te voy a creer a ti, más que lo que yo vea. Te voy a creer a ti. Tú eres más real y más verídico y veraz que lo que están viendo mis propios ojos. Por eso, hermanos, la fe depende de tu comunión con Dios, de tu caminar con Dios. Acuérdense de la abuelita, acuérdense de la persona que ustedes más confíen. ¿De dónde salió esa confianza? ¿Cómo no voy a tener confianza con este empleado si tiene 20 años trabajando en la empresa y nunca me ha llegado tarde? La confianza viene en base a que conoces a la persona y caminas con la persona. ¿Tú quieres pedirle a alguien que ore por ti? Pídele a los ancianos, no los ancianos pastores, porque estamos chavos todavía. Pídele a los ancianos de la iglesia. Los que están esperando que el Señor los llame a su presencia, pídeles que oren. Pregúntales, ¿cuántos años tienes caminando con el Señor? Toda mi vida. Ora por mí, por favor. Porque tú conoces a Cristo mucho más. Tu fe está mucho más arraigada en su verdad, en base a tantos años de caminar con Él y de conocer. Y pídele a alguien que ore por ti, pregúntale, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Yo creo que unas 30. Ora por mí. Porque tú conoces al Señor. Estoy nuevito, apenas voy a la mitad del Nuevo Testamento. Tú has luchado y caminado con el Señor tantos años. Ora por mí. O sea, hermanos, entendamos lo que es la fe. No es una cosa. Eres tú confiando en otra persona. Esa es la fe. En esa persona que es nuestro Señor y nuestro Dios. Vamos al segundo punto. ¿Qué onda con esta parábola que el Señor les dice aquí? Que así sin introducción, no sabemos por qué se los dijo a los apóstoles después de que les habló de que tuvieran fe en Dios o qué. Empieza a hablar de un siervo como si Cristo les estuviera diciendo que los siervos no deben de exaltarse a sí mismos por su servicio, no deben de esperar ni las gracias. Ok. Es una parábola muy interesante, es una parábola que nomás aparece aquí en el libro de Lucas. A Lucas le llamó la atención, a los otros apóstoles a lo mejor se les olvidó, yo no sé. Pero tiene una intención, creo que es muy importante. Recuerden, estamos viendo que Cristo quiere enseñarnos cómo deben de ser todos en su reino. Y creo que lo que aquí nos está enseñando en esta parábola es que todos debemos tener la misma postura. Todos tenemos que tener la misma forma. La forma de siervo. Ahora, como lo mencionó Abelardo cuando estuvo hablando del mayordomo infiel, la palabra siervo aquí significa esclavo. Y de manera particular creo que es un esclavo que entra a la esclavitud voluntariamente. Es un esclavo que se vendía a sí mismo para pagar la deuda. Se había endeudado tanto que no tenía con qué pagar, entonces decía, ¿sabes qué? Tómame como uno de tus siervos hasta que yo pague la deuda. No, pues te va a tardar 20 años. No le hace. Por eso en la ley de los judíos, después del ¿cómo se llama? Del jubileo, 50 años, eran 49 años el jubileo, el 50º año, todos los esclavos salían libres. Pero no era porque se eliminaba ese sistema, era porque se anulaban las deudas. ¿Ok? Entonces
esta servidumbre era ese someterse en servidumbre a un amo voluntariamente. Y lo vemos nosotros en el Señor, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, donde está hablando de la encarnación del Señor, de ese bajarse del Señor desde su trono, y dice, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Siempre me ha llamado la atención esta frase. La forma que tomó es una de siervo, semejante a los hombres. Esto es muy importante porque el simple hecho del Señor de encarnarse como hombre equivalía a tomar la forma de un esclavo. Los hombres por naturaleza como criaturas de Dios, creados por el Dios creador, ya por la pura creación somos siervos. ¿Ok? Es Dios el creador y las criaturas. Y las criaturas son hechas para servir a su creador. El apóstol Pablo lo pone así. Imagínense que nosotros somos jarritos. El alfarero está haciendo un jarro. Lo hace y dice, quiero un jarro de 4 litros. Y lo hace del tamaño de 4 litros. ¿Para qué sirve el jarro? Pues nomás para servir al que lo hizo. ¿Para qué nos hizo Dios? Nomás para servirlo a Él. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Porque la forma de siervo que a veces vemos al Señor que dice tomó forma de siervo, no nos damos cuenta que lo que está diciendo es que al hacerse semejante a hombres se hizo como una criatura, como alguien creado. El Eterno nació, el Eterno murió, se hizo como un siervo. Pero no solamente eso, no solamente tomó la forma, sino que vivió como un siervo. Ahí mismo en el capítulo 2 de Filipenses habla de cómo él vino a sujetarse en obediencia, a buscar solamente hacer la voluntad de su Padre. Él no vino a buscar su propia gloria, dice el Evangelio de Juan. Nunca buscó su gloria, nunca buscó su voluntad. Siempre buscó solamente agradar al que lo envió. Fue un hombre que vivió 100% como lo que era, un siervo. ¿Siervo de quién? De Dios. Su vida fue una vida de siervo. Entonces, él modeló lo que era un siervo y se lo modeló a sus discípulos, porque él venía a introducir el reino de Dios. Entonces, tomó forma de siervo, vivió como siervo y luego le mandó a sus discípulos, y ustedes también deben de ser siervos como yo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 43, dice, estaban ellos peleando a saber quién era el más importante, el más grande, etcétera, venían discutiendo. Dice, entre ustedes no es así o no debe ser así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué curioso que Jesús hable aquí que su servicio al hombre era pagar un rescate. Qué curioso que dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos comprados como esclavos, pero no con dinero, sino con la sangre de Jesús.
¿Saben por qué? Porque nuestro pecado nos endeudaba con Dios. Y la única manera, como dice el apóstol Pablo en Romanos, la única manera de salir de ese endeudamiento es pagar. ¿Y con qué pagabas? Con la muerte. La paga del pecado es la muerte, la paga de la deuda es muerte. Entonces, si un siervo es aquel que se vende para pagar la deuda, nosotros estamos vendidos, pero no a Dios, sino a la muerte. ¿Qué deuda tenía Cristo si su vida fue perfecta y nunca hubo en él pecado? La deuda de Cristo era 0. ¿Y quién fue el que murió? Él. Él tomó nuestra deuda. Él pagó el rescate para redimir. La palabra rescate ahí es redención. Él redimió como se redimían los esclavos, como si hubiera venido un pariente a decir: oye, supe, primo, que estabas de esclavo del señor fulano de tal. ¿Cuánto le debes? No, pues 20,000 denarios. Déjame, yo voy y hablo con él. ¿Cuánto le debe su esclavo? Pues 20,000 denarios. Ahí le van, pa. Y redimías a tu primo. ¿Quién pagó nuestro rescate? El siervo. El que vino y tomó una forma de uno que venía como esclavo a morir, tomando el lugar de los verdaderos esclavos. Porque nosotros no teníamos con qué pagar. Si no tenías con qué pagar, pues te ejecutaban. Y nosotros para allá íbamos. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó tu deuda. Y por ello, entonces el Señor, con todos los derechos, si tú estabas muerto, nomás te faltaba la ejecución, tú ya estabas muerto y viene otro y paga tu deuda, ¿con quién quedas endeudado? Pues con el que te pagó. Y si le dices: oye, primo, pues, ¿cómo te pago? No me tienes que pagar. Nomás vive como vivo yo. Haz lo mismo. Ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Perdona a tu prójimo como yo te perdoné la deuda a ti. Vive como yo. Toma la forma de siervo. Entre ustedes no va a ser así como en el mundo. Págame o te meto a la cárcel. No, ustedes van a ser los siervos ahora. Y Jesús en el capítulo 13 de Juan dice: si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Hermanos, esto no es imitación. Yo siempre he dicho, el capítulo 13 de Juan, donde el Señor está lavando los pies a los discípulos, no es para que nosotros imitemos. Yo tengo, y con algunos amigos míos les he dicho: sabes que yo batallo con eso de que tú tuviste una ceremonia en la iglesia y les lavaste los pies a 12 personas. No, es que Jesús dice que lo hiciéramos nosotros también. Digo, pues es que de eso no se trata. No se trata que imitemos. Vamos a hacer esto, hermanos. Te voy a lavar los pies como un signo de que yo me humillo. Se trata que tememos la forma de siervo y demos nuestra vida por los demás. Y sirvamos, no porque es la costumbre de gracia soberana, que sirvamos a los demás, porque esta es una iglesia de siervos. Y no solamente es una iglesia de siervos, en el reino todos son siervos. Es un reino, el reino de Dios es el reino de siervos. Y nuestro rey es un siervo. Por tanto, nosotros todos somos ciudadanos. Y si no te habían dicho, pues ya te di la mala noticia, ¿verdad? Tú levantaste la mano: yo quiero ser de Cristo. Pues bienvenido al reino de los siervos. Somos esclavos de Jesús para hacer su voluntad y para servirnos unos a otros.
y para vivir de esa forma. Ahora, la buena noticia es que en el capítulo 13 de Juan, el Señor les dice a sus discípulos, si ustedes hacen esto, si ustedes asumen esta forma, si ustedes también dicen, si mi Señor y mi Maestro vino a servir y tomó forma de siervo, yo también quiero ser como mi Maestro, dice, si ustedes hacen eso, serán felices. Entonces, si fuimos creados como siervos, fuimos llamados a ser siervos, fuimos redimidos para ser siervos, ¿sabes una cosa? Tú fuiste creado para servir a Dios. Y donde vas a encontrar tu felicidad es siendo siervo de Dios. Hermanos, nosotros queremos que Gracia Soberana sea una iglesia de siervos porque eso somos. No porque ese sea un distintivo que debe caracterizarnos. Eso somos. Y básicamente queremos que todos sean siervos porque queremos que todos sean felices. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu postura? Y no solamente le estoy hablando a los miembros de la iglesia, sino a todo creyente. ¿Cuál es tu postura? ¿Estás viviendo para hacer la voluntad de Dios o para hacer tu voluntad? ¿Para que tú consideras que hacer su voluntad es tu privilegio o tu obligación? ¿Vives para servir a Dios o vives para que Dios te sirva a ti? ¿Quieres que tu Dios haga tu voluntad? Y eso lo aplicas, cuando no estás en la forma de siervo, no solamente no adoptas esa postura para con Dios. Entonces, si Dios no te concede lo que tú le pides, te molestas. Te desanimas. Tienes 30 años en la iglesia y dices, a mí nunca me han dado aquí un reconocimiento. ¿No creen que sería absurdo? Y es lo que está diciendo Jesús. No que no se deban dar reconocimientos, pero no creo que es absurdo, ¿verdad? Es así como que el esclavo que llegó y que le sirvió al patrón de comer y de cenar y el patrón se fue y se acostó y le dijo, ya puedes comer y cena tú, yo ya me voy a acostar, ya no te necesito. Y entonces que salieran todos los siervos allá de abajo, ¿verdad? ¡Ey! El día de hoy, qué bien serviste, qué bárbaro, déjame darte un aplauso. O sea, el siervo va a decir, pues es que hice lo que tengo que hacer. Pero ¿por qué nosotros no nos checa esta parábola? Porque nosotros pensamos que servir no es un privilegio, es una carga. Pero si para el siervo servir a su amo era su gozo y su felicidad, porque para eso fue creado, y ese amo había comprado su vida y había rescatado su vida, y era el amo más amoroso que puedes imaginarte. Era un amo que había dado la vida de su propio hijo para pagar tu deuda. Para ti servirlo va a ser un gozo. ¿Qué les vas a decir a los que te quieren aplaudir? Si estoy haciendo lo que yo debo hacer, ¿cómo no voy a servir a mi amo? Si soy un siervo, para eso nací, eso soy, y de ahí derivo mi felicidad. Entonces, hermanos, imagínense una iglesia donde todos los reunidos somos siervos. ¿Dónde vienen los problemas, verdad? ¿Dónde vienen los problemas de personas que llegan a la iglesia y después de un tiempo se van? Y siempre la razón por la que se van es esta: no me sirvieron como yo esperaba o necesitaba que me sirvieran. Y si tú has sido tentado en buscar otra iglesia porque no te han servido,
te voy a desilusionar, porque a la iglesia que vayas vas a seguir sufriendo la misma desilusión, porque todas las iglesias deben estar pobladas de puros siervos. ¿Okay? Si tú vas en una actitud, yo estoy aquí para que me sirvan, tienes que checarte. Si tú dices, oye, vamos a tener una cena de Navidad. ¡Qué mala onda! ¿Y por qué están cobrando 60 pesos y debieran hacer la onda para que no cueste nada? Y algunos hasta se van y dicen, se van así con el pensamiento, pues si para eso les pagamos, para que nos atiendan bien. Una iglesia buena es la iglesia que nos atiende bien. No, una iglesia buena es una iglesia donde todos tienen un entendimiento de que yo estoy aquí para servir a mi Dios y para servir a mi prójimo. La queja, la crítica, el juicio, piensen ustedes si tiene lugar en una iglesia de siervos. Yo sé que yo le estoy hablando a una iglesia de siervos, de buenos siervos, pero yo quiero afirmar eso más, que si tú estabas sirviendo porque dices, es que aquí me gusta porque todo el mundo sirve, yo quiero que tu fe esté fincada en Cristo Jesús, en Él, en la forma en la que Él vino. Y tú estés movido a servir y a ser extraordinario, a servir y servir 30, a servir 40 años, servir hasta que te saquen por esa puerta, pero con el delantal puesto, entendiendo que tú serviste desde el primer minuto hasta el último minuto, el minuto que te salvó Cristo Jesús hasta el minuto que te llamó a su presencia. Si te han de quitar el delantal, que te lo quite Cristo. Si tú estás cansado de servir, tal vez sea porque tú estás pensando que es un trabajo y no tu gozo de ser y de vivir y de dar tu vida como tu Señor y tu Salvador. Porque yo te voy a decir una cosa, no se cansa uno nunca de servir. No te cansas. Es nuestro privilegio. Fuimos creados para servir y somos del reino de siervos del gran siervo que fue nuestro Señor Jesús. Amén. Obviamente ahora tampoco voy a terminar, pero yo quiero que nos pongamos de pie, hermanos, para terminar. Y aunque no vimos el milagro que hace el Señor con los 10 leprosos, sí quiero que terminemos preguntándonos todos, ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿Están tus ojos puestos en el Rey y en su reino? Y ahí está tu fe y tu confianza. Ahí está tu destino, ahí está tu propósito de vida. Eso determina tu postura. ¿O estás más consciente de tus necesidades, de tus proyectos, de tus planes, de tus capacidades, de tus méritos, de tus fuerzas, de tu esfuerzo, de tu vida pasada, tu vida presente? Estás triste porque no has podido, estás contento porque sí has podido. O sea, yo no sé dónde está, cómo sea tu vida. Hay personas que están deprimidas porque no han logrado lo que han querido lograr. Hay personas que están inseguras, inclusive hasta de su propia salvación, porque ven su desempeño y dicen, es que yo no sé ni siquiera si soy cristiano porque
Pues mira, estoy batallando con cosas bien sencillas. ¿Dónde tiene puestos sus ojos esa persona? En su desempeño. ¿Dónde va a obtener su seguridad? No en lo que diga Cristo, sino lo que él pueda ver en lo que está haciendo o dejando de hacer. Si tú estás en angustia y en ansiedad porque ves a lo mejor que tus hijos están teniendo problemas y no quieren saber nada del Señor, y tú dices, es que esto es terrible, es una carga, es una angustia, es una ansiedad, es algo que me pesa tan terrible, y lloro y le clamo al Señor y lloro y no veo un cambio. Y estás pidiéndole a toda la gente que ore, que no estoy diciendo que sea malo. La Biblia inclusive nos dice que oremos sin cesar, que oremos y que seamos diligentes en estarle pidiendo al Señor. Eso no es el problema es que si nosotros nos levantamos ahí, de estar de rodillas clamando al Señor y en lugar de darle gracias, sentimos, híjoles, que voy a saber que el Señor me contestó hasta que yo vea un cambio. En lugar de ser, yo estoy viendo a Cristo, veo su amor, veo su fidelidad, veo lo que Él hizo por mí, veo sus promesas en su palabra, veo su carácter, veo que Él nunca falla, veo que Él es más sabio que cualquier otra cosa, y veo que nada está oculto a sus ojos y que Él tiene todo el poder del universo. Entonces voy a confiar en Él y voy a estar tranquilo y voy a dormir bien y voy a descansar en esas promesas. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿A qué estás viendo? ¿Estás agarrado y dependiendo de aquel que estás viendo y por lo tanto vas a vivir de esa forma? ¿O estás viendo tanto tu vida, que es lo natural, obviamente? Entonces, el esfuerzo en la fe no es en que tengas mucha fe, sino es en que hagas un esfuerzo en poner tus ojos en Cristo. Y la segunda cosa que te quiero preguntar es si tú te habías visto que lo que tú tienes, cuando Él te ve, cuando Dios te ve tu forma y dice, es la forma de un siervo, es una criatura que yo he amado y lo he hecho mi hijo. Literalmente el amo adoptó a sus esclavos. Pero seguimos siendo siervos de Dios. Y si tú quieres aspirar a algo, en lugar de aspirar a decir yo quiero reconocimiento, yo quiero liderazgo, yo quiero mi ministerio, yo quiero esto, yo quiero lograr esto, que tu única ambición, como dijo el apóstol Pablo, sea agradarlo a Él.